Buenas tardes tengan todos ustedes. Ya sentimos el verano en este lado del continente, ¿cierto? A pesar de que las noticias negativas con respecto a la pandemia que vivimos se mantienen, también se mantiene ese espíritu tejano tan característico entre lo valiente y lo rebelde. Aún con ese número de casos del COVID-19 tan alarmante y con estas situaciones de discordia para ponernos de acuerdo en cómo ser habitante de nuestras comunidades, hoy empezamos una serie muy especial. Esta temporada la esperamos durante todo el año debido a que se lanza un programa especial donde toda la iglesia, en la mayoría de sus ministerios, asumen el tema alrededor de la escuela de verano para los más pequeñines de la congregación. Debido a que no vamos a congregarnos físicamente hasta nuevo aviso, déjenme decirles que traemos un hermoso mensaje del poder de Jesús, que buena falta nos hace mantenerlo en primera fila de información de nuestra mente. Este domingo comienza nuestra serie de sermones de Rocky Railway, el ferrocarril de las rocallosas, donde el poder de Jesús nos lleva. Está inspirado, además de en las Escrituras, en las montañas rocosas que atraviesan desde Estados Unidos, Nuevo México, Colorado, Wyoming, Montana, Idaho, hasta Canadá en Alberta y British Columbia, donde hay un hermoso tour en tren viendo lo majestuoso de los paisajes. Desde niño me encantaba viajar en tren, así que hace años que ando deseando hacer este viaje. Espero poder hacerlo algún día. Muchos miembros se inscribieron para dirigir a su familia durante este verano en la experiencia DBS Rocky Railway Backyard. Sí, desde sus respectivos hogares. Serán los líderes de la tripulación y Bear Creek será el asistente de esa tripulación. Agradecemos desde ya el apoyo y bendecimos esta aventura dedicada a los pequeños del hogar. Y es que se necesita valor para ir con fe y confiar en nuestras capacidades para dirigir la formación espiritual de nuestros hijos. Así que si siente que necesita un refuerzo, la guianza que le da a sus hijos, lo invitamos a hacer este viaje con nosotros. A ellos les encantará y estoy seguro que a usted también. Durante lo que va del verano, hemos estado orando y declarando que el poder de Jesús nos ayudará a superar estos tiempos difíciles. Porque el poder de Jesús nos ayuda a hacer cosas difíciles. Si ya trajo a la mente Filipenses 4:13, usted ya está listo para venir a bordo. Como dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para empezar, basaremos el mensaje de hoy en el libro de los Hechos y que tiene lugar después del encuentro de Pablo con Jesús en su camino a Damasco. Y es que había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes, para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante
cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Pablo acababa de tener un encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Le dijeron que fuera a Damasco y ahí le dirían qué hacer. Pablo ha estado en la ciudad durante 3 días sin comer ni beber nada. Estaba claramente conmocionado. Supongo que su mente corría con muchas preguntas. Debió haber cuestionado todas las verdades que había conocido. Pablo estaba confundido e intentaba conciliar su conocimiento del Dios con el que se identificaba y la verdad de Jesús. Ha estado ciego y en la oscuridad durante días. Irónicamente, Pablo se preguntó por qué había sido ciego a la verdad de Jesús. Quizás estaba consumido por la culpa del daño que había causado a muchas personas. Quizás estaba lleno de angustia, cuestionando cómo podría ser perdonado por las cosas que había hecho. Tuvo 3 días para reflexionar sobre sus acciones pasadas. No sabía qué esperar en el futuro. ¿Estaría destinado a permanecer ciego? ¿Cuántos de nosotros en estos días de pandemia, extrañando a los seres queridos, hemos pensado en nuestras acciones y las razones por las que estamos solos? ¿Cuántos hemos dicho, de haber sabido que esto pasaría? En el momento en el que se encontró con Jesús, probablemente vino esto a su mente una y otra vez. Debe haber sido un momento magnífico, pero aterrador. Imagine esa experiencia en estos días. Algunos han escrito que encontrarse con Dios es como una experiencia cercana a la muerte. Pablo había sido sacudido hasta el fondo de su ser. Ansiaba saber más acerca de Jesús. Necesitaba instrucción y orientación. Pablo estaba en un lugar solitario y oscuro y tenía hambre física y espiritual para saber más acerca de Jesús. ¡Ja! ¡Qué situación para hacerme tan familiar en estos días! El Señor había hablado con Pablo y le había dicho en una visión que un hombre llamado Ananías le pondría las manos encima y recuperaría la vista. Pablo había estado orando 72 horas. Necesitaba aliento. Después de todo, perdió la vista y su mundo se volcó al revés en un instante. Pablo necesitaba desesperadamente ayuda para comprender qué había sucedido y qué significaba todo. Pablo necesitaba a alguien que lo guiara y lo guiara para seguir a Jesús. No tenía idea de lo que Dios tenía reservado para él o la tarea crítica que tenía por delante. Ahora piense, ¿qué hubiera sido de él si hubiera ignorado lo que su corazón sentía? La segunda persona sobre la cual leemos es un Ananías, quien probablemente estaba ocupándose de sus propios asuntos, conviviendo con sus hermanos y hermanas en Cristo. Estoy seguro de que había comida. Ananías disfrutó de la compañía y el apoyo de sus amigos. Simplemente estaban haciendo lo que las iglesias en casa hicieron en aquel entonces, orando y adorando a Dios juntos como un solo cuerpo en Cristo. Ahora, cuando el Señor le habló a Ananías para buscar a Saulo de Tarso, quien luego cambiaría su nombre a Pablo, tome nota que hay un cambio que se refleja en esa identidad de Saulo. Ahora, los creyentes estaban muy conscientes de quién era Pablo. Ellos sabían que él persiguió a los seguidores de Jesús. Él se quedó allí y observó cómo apedreaban a Esteban hasta la muerte. Pablo era despiadado y un fuerte oponente del movimiento cristiano. Los creyentes tenían miedo de él. Pablo era malas noticias.
Eso porque tenía la misión de deshacerse de aquellos que profesaban a Jesús como el Hijo de Dios. No fue una sorpresa que Ananías tuviera sus reservas contra Pablo cuando el Señor le indicó que fuera a verlo. Ananías sabía que Pablo había venido a la ciudad para arrestar a los seguidores de Jesús con autoridad de los líderes religiosos en Jerusalén. Tenía miedo y escepticismo de Pablo. ¿Y quién no? En ese momento, Ananías solo tenía parte de la información, pero Dios le dijo que había elegido a Pablo para llevar su nombre a los gentiles y más allá de Jerusalén. Por lo que tuvo que contrarrestar todo lo que sabía sobre Pablo con lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Ananías respondió en obediencia y fue a ver a Pablo. Tuvo que dejar de lado sus creencias personales, expectativas y temores. A pesar de la difícil decisión, respondió y fue a visitarlo. Pablo recuperó la vista y fue bautizado. Llegó a llevar el nombre del Señor más allá de Jerusalén y en nuestros corazones. La historia ya la sabemos. Muy similar es hoy, ¿no es cierto? Ya sabemos a dónde nos lleva un virus, el odio racial, la manipulación social, ¿o no? Pero Dios nos está hablando como Ananías, ¿cierto? Yo digo que sí. Dios le dijo a Ananías precisamente que había llamado a Pablo porque proclamaría a Jesús a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel. Y era toda la información que Ananías necesitaba saber para salir en obediencia, para hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, para que Ananías hiciera la voluntad de Dios, tuvo que superar algunos desafíos o dificultades internas. Primero, tuvo que vencer el miedo. Me suena conocido, pero tuvo que vencer el miedo. Le tenía miedo a Pablo. Tuvo que confiar en Dios para darle el coraje de encontrarse con él cara a cara. En segundo lugar, tuvo que dejar de lado las dudas sobre Pablo. Ananías tenía pruebas contra él. Tuvo que arrojar dudas sobre sí mismo porque Dios le estaba instruyendo para ir más allá de la duda razonable y confiar en Dios y no en su comprensión. ¡Wow! Eso es revelador para mí. ¿Acaso no hay eventos en que la historia y las escrituras revelan para mí en estas situaciones de hoy? ¡Claro que sí! La historia de las escrituras de hoy es como una llamada tripartita. ¿Recuerda cuando llamábamos a nuestros amigos, a tres de ellos, y todos pudimos en algún momento conectarnos y estar en la misma llamada juntos? Desde la primera vez hasta hoy es muy divertido. Hoy la conexión está en un nivel completamente diferente. Pero en el pasado, las llamadas tripartitas eran de lo mejor. Ahora tenemos Zoom, Teams, FaceTime, Hangouts. Lo cómico es que hemos tenido que aprender que debemos mantener a los demás en esas conversaciones en silencio. De lo contrario, todos quieren hablar y compartir sus ideas. Entonces, el espacio para las reuniones puede llegar a ser bastante abrumador. Algunos necesitan ser tranquilizados mientras que otros necesitan aliento. No podemos decirles nada a los tímidos y esos son los adultos de los que estoy hablando. Un maestro amigo de Susi Morales, del Ministerio de Niños, le dijo que tenía que mantener a los niños en silencio, porque si no sería como una caja de arena para gatos. Eso es gracioso y una locura, pero es una representación precisa del número de distracciones. Imagínense si pudiéramos escuchar todas nuestras peticiones a Dios al mismo tiempo. ¿Cuál sería más importante? ¿Permitiríamos incluso que otros hablen?
Ahora imagínese al gobernador de su estado o al alcalde de su ciudad, el jefe de la policía. Oh, me alegro de que nuestro Dios sea más grande que eso y no nos pone en mute. Ananías tenía muchas acusaciones contra Pablo y las razones por las cuales ayudarlo no eran una buena idea. Pablo estaba confundido y probablemente sentía pena por sí mismo. Ninguno de los dos podía alentarse o apoyarse el uno al otro en ese estado mental. Dios tuvo que mediar y dirigir a Pablo y a Ananías. Y esa es otra situación muy apropiada para hoy día. Dios estaba dirigiendo y guiando la conversación. Quien no ha estado en una de esas conversaciones, tipo los supersónicos de hoy, donde todos están en pantalla, donde hasta el ladrido del perro se escucha, otros no apagan su música, los de alrededor gritan y hasta el timbre de la comida suena. Ahora Pablo, Ananías y Dios estaban todos en la misma llamada tripartita. Pero solo la voz de Dios necesitaba ser escuchada. Las otras voces eran solo distracciones. Les dijo o les digo que todo esto es muy revelador para mí en estos días. Pablo suplicó por la misericordia y el perdón de Dios. Dios escuchó la oración y respondió a través de Ananías. Las escrituras dicen que las escamas cayeron de los ojos de Pablo y recuperó la vista. Pablo recuperó una visión física y metafórica. Recibió aliento físico para recuperar su fuerza y alimento espiritual para comprender la verdad, Jesús. Pablo recibió instrucción y aceptó a Jesús como Señor y Salvador y fue bautizado. Yo creo que podríamos agregar esta secuencia de intentos a todos los que hemos ya hecho para regresar a la normalidad. ¿Ustedes qué piensan? Creo que Ananías también fue sanado ese día. ¿Saben? Tuvo que enfrentar su dolor, el albergue de ira que tenía y el resentimiento hacia Pablo por lastimar a su comunidad. Quizás algunos de los amigos de Ananías eran de los encarcelados o heridos por la persecución. Ananías tuvo que perdonar a Pablo por todos los errores que había causado a sus seres queridos. Ananías tuvo que dejar atrás el miedo, la duda, la falta de perdón para poder responder como un verdadero discípulo de Jesús. Vamos, yo insisto, creo que debiéramos replicar esto para sanar ese resentimiento que hay en las calles en pro de nuestra comunidad. Cuando Ananías vio a Pablo, lo llamó hermano, puso sus manos sobre él y Pablo fue curado instantáneamente. Solo el poder del Espíritu Santo operando a través de un humano no perfecto podría dar vista a un ciego y darle sentido a la vida de una persona. Imagine la oleada de aliento que sintió Pablo en su estado de ceguera física, sin saber lo que estaba sucediendo. Las palabras de Ananías le dieron la bienvenida a la comunidad de fe. Su toque le dio la seguridad de lo que ya estaba sintiendo en su corazón, pero no pudo entender hasta que estuvo lleno del Espíritu Santo. En ese momento, las cosas comenzaron a tener sentido para él. El poder del Espíritu Santo y la sanidad. Vaya si no necesitamos hacer estas cosas. Esto es lo único que puedo decir, que repitiendo lo mismo podemos lograr algo diferente, refiriéndome a lo mismo que hizo Ananías. Pablo, por instrucción de Jesús. Nada más se dice sobre este Ananías. No hay nada escrito sobre él más adelante en el Nuevo Testamento. Hay otros dos mencionados en el Nuevo Testamento, además del que fue a ver a Pablo a Damasco. El segundo
Ananías en el Nuevo Testamento estaba casado con Zafira. Vendieron una propiedad y se quedaron con parte del dinero y reportaron una cantidad diferente. Cuando Pedro les preguntó, se cayeron y murieron por mentirle a Dios. ¿Sí? El tercer Ananías era un sumo sacerdote. Pablo es llevado a juicio y este Ananías estaba ahí y ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Obviamente, estaba en contra de la predicación de Jesús. Según la escritura de Josefo, ese fue nombrado por el heraldo de Agripa II. Su vida también llegó a su fin porque la gente tenía resentimiento por asociarse con el Imperio Romano y fue asesinado. Los tres personajes fueron nombrados Ananías. Cada uno tuvo la oportunidad de servir a Dios. Ananías y Zafira cumplieron sus propósitos codiciosos y Ananías, el sumo sacerdote, también sirvió a sus intereses. El segundo y tercer Ananías son ejemplos que demuestran que las personas se ayudan a sí mismas. Sin embargo, el Ananías de Hechos 9 es un ejemplo de un seguidor de Jesús, dispuesto a confiar en Dios a pesar de una situación difícil ante Él. Yo digo, pueden haber muchos con el mismo nombre, en posiciones de influencia, pero solo los que oyen a Dios hacen cambios positivos en la historia de la sociedad. El nombre Ananías proviene de Hananía, que significa que Yahweh ha sido amable o que Dios ha favorecido. Dios ha sido amable con todos nosotros y ha mostrado su favor sobre todos los habitantes de la tierra al darnos a Jesús. Por lo tanto, todos podemos ser como Ananías. Ananías, insisto, tuvo que confiar en el poder de Jesús para hacer cosas difíciles. Difícil no es quedarse en casa o salir, no. Difícil es no utilizar la medida de no contagio, es no odiar por raza o ideales, pero con confiar en el poder de Jesús, eso puede cambiar. Quizás el mayor desafío de Ananías fue confrontarse a sí mismo. El miedo y la duda fueron desechados por el coraje y la confianza en Dios. La obediencia y el perdón siguieron su ejemplo y la vida de Pablo se transformó para siempre. Sabemos que Pablo predicó el evangelio de Jesús, pero Ananías estaba ahí al principio, cuando Pablo necesitaba más aliento. Afirmó el llamado de Pablo. Él instruyó a Pablo en la verdad de Jesús. ¿Acaso no es lo que pasa en estos días? En 2015, oigan esto, en 2015, Susi Morales, otra vez, directora del Ministerio de Niños y aspirante a Elder, además, debo agregar que es guatemalteca y eso me emociona, pero ella, Susi, cuenta que ese año se encontraba en una situación de miedo y duda. Dios le estaba llamando al ministerio, tenía miedo de salir con fe y confiar en Dios, dudaba de su habilidad para servir a Dios, se sentía inadecuada para enseñar y predicar y sin embargo, eso es exactamente donde Dios le estaba colocando. Dice que se sentía un poco como Pablo. Hubo un fuego, en realidad hubo un fuego en su corazón para servirle a Dios, pero le faltaba conocimiento y comprensión. Tenía una gran necesidad de orientación para la dirección que Dios le estaba enviando. En 2016 respondió al llamado del ministerio. Dejó una carrera gratificante en obediencia. No tenía idea de cómo se pagaría un estudio de posgrado. No tenía idea de cómo el ministerio podía pagar las cuentas. Y no tenía idea de lo que tenía por delante. Cuando salió con fe, Dios le salió al encuentro en cada paso del camino. Respondió sus mayores preocupaciones. Envió a muchas personas a su vida para afirmar el llamado de Dios. Dios le envió líderes, profesores y guerreros de oración. Ella dice con mucho amor, en el tono de su voz, que Dios envió personas como usted para alentarla con palabras, amor y apoyo.
Y luego continúa diciendo, con ese mismo amor, que han sido Ananías en su vida. Siempre menciona el significado y la medida de esas palabras y oraciones sobre su vida. Yo veo lo que Susi hace en nuestra iglesia y le digo, se nota cómo el favor de Dios obra en todo lo que hace. Está logrando cambios significantes en la comunidad de los más pequeñines. Imagínese el futuro de esos niños y niñas. A mí eso me conmueve. El papel que se desempeña al decir la verdad en la vida, y sobre todo en la verdad de la vida de las personas, nunca se puede medir. No hay tarea demasiado pequeña o un rol más allá del alcance para el que Dios no le haya equipado. Su presencia en la vida de las personas puede ser transformadora. Sus palabras pueden hablar de vida a las personas. Así que sea el Ananías que Dios envía a las personas. Será recordado por ir más allá de sus miedos, liberando dudas y confiando en que Dios hará su parte, mientras usted hace la parte que Dios le pide que haga. Primero, Dios le está llamando a tener valor para vencer el miedo. Descubra si le tiene miedo a estar en casa o a aquellos que son diferentes, o es otra cosa. Segundo, entonces confíe en Dios para arrojar dudas y liberarle del pensamiento negativo. Este verano, mientras muchos de ustedes comienzan el Rocky Railway en sus hogares, oramos para que el Espíritu Santo transforme su papel como líder espiritual en su familia. Ustedes son un Ananías y están criando a Pablos para que salgan al mundo para hacer las buenas obras del reino de Dios. Pueden hacerlo a través de BBS o con su familia, amigos o vecinos. Independientemente de todo esto, hay personas hambrientas y desesperadas por una palabra de aliento en la vida de Jesús. Tienen algo de la verdad de Jesús, pero no se les ha revelado todo. Y necesitan que los ayude a caminar hacia la verdad de Jesús. Yo le puedo hablar mucho de eso. El ferrocarril de las rocallosas, donde el poder de Jesús nos lleva. Permítame orar para cerrar. Querido Dios, somos como Pablo justo después de su encuentro en el camino a Damasco. No sabemos qué esperar en el futuro y no nos gusta estar en la oscuridad. Algunas cosas de nuestras vidas son geniales y estamos agradecidos por ellas. Otras partes son preocupantes, Señor. Hay enfermedades incontroladas a nuestro alrededor y deberíamos permanecer físicamente distantes de nuestra familia, amigos y comunidad de fe justo cuando nos necesitamos unos a otros. Al mismo tiempo, algunos de nuestros valores han sido atacados. No hace mucho tiempo estábamos en paz con lo que sentíamos por los demás. Ahora, Señor, ahora luchamos con lo que está bien y lo que está mal. No nos gusta lo que sucede a nuestro alrededor y queremos que se detenga, Padre. Oramos por valor y confianza para examinarnos a nosotros mismos y poner nuestra confianza en ti por encima de todos los demás. Permítenos estar en paz contigo y que luchar contra nuestros propios miedos para poder alentar a aquellos a nuestro alrededor que tienen hambre para saber más acerca de ti, Jesús. Oramos para que nos guíes a cada uno de nosotros y nos des la paciencia y la sabiduría para inspirar a otros mientras luchamos. En medio de nuestra debilidad y en estos tiempos desagradables, hay una gran alegría en ti, Jesús. Eres nuestro consolador y nuestro maestro. Sabemos que estás esperando y ahora te estamos pidiendo que entres en nuestro corazón y nos ayudes a cada uno con nuestros pensamientos. Oramos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Hasta la próxima semana. Los esperamos.